Bueno, vamos a sumergirnos en una historia. Y no una historia cualquiera, sino quizá la más grande jamás contada. Todo arranca justo después de ese eco ardiente del principio, en un tiempo en el que el universo, aunque ya existía, estaba atrapado en una oscuridad total, una oscuridad profunda y silenciosa. Y aquí, en esta frase, está la clave de todo el relato. Fijaos qué curioso. La luz ya existía, o sea, los fotones podían moverse libremente por el cosmos, pero no había nada que iluminar. El universo era como un océano inmenso y oscuro. Y ese es precisamente el gran misterio de lo que llamamos la era oscura cósmica, el silencio justo antes del primer amanecer. Venga, pues vamos a meternos de lleno en este primer capítulo de la historia. Hay que imaginarse una época en la que todo el resplandor del Big Bang ya se había apagado, y lo que quedó fue una calma casi absoluta que se alargó durante millones de años. Y aquí tenemos la cifra clave, 380.000 años. Parece mucho, ¿verdad? Pero a escala cósmica es un suspiro. Apenas 380.000 años después del Big Bang, el universo se hizo, digamos, transparente. Pero, y aquí está lo raro, seguía completamente a oscuras. Es como imaginar un bebé cósmico, ahí, flotando en una noche sin fin. Y cuando digo a oscuras, quiere decir que no había nada. Absolutamente nada de lo que vemos hoy cuando miramos al cielo. Ni galaxias arremolinadas, ni nuestra Vía Láctea, nada. Solo un lienzo gigantesco y vacío. Ni una sola estrella, ni un solo punto de luz. El cosmos en ese momento era básicamente un océano frío y silencioso, lleno de hidrógeno y helio. Una oscuridad total. De un extremo a otro, si es que se podía hablar de extremos. Pero aquí viene lo interesante. Ese vacío no era el final de nada. En realidad, era todo lo contrario. Era una preparación. Porque en lo más profundo de ese silencio, una fuerza invisible estaba, digamos, calentando motores para empezar su gran obra. Y así, entramos en el siguiente capítulo, donde aparece nuestro primer gran protagonista. ¿Quién? Pues la gravedad. Pensemos en ella como un jardinero invisible. Un jardinero que, con una paciencia casi infinita, empezó a dar forma al universo, a tejer esa tela de araña cósmica que vemos hoy. Pero ojo, la gravedad no estaba sola en esta tarea. Tenía una aliada muy poderosa y sobre todo muy misteriosa, la materia oscura. Es una sustancia que no vemos, que no sabemos qué es, pero que fue la que montó, por así decirlo, los andamios. Creó esas redes gravitacionales para que la materia que sí vemos, la nuestra, tuviera un sitio donde empezar a juntarse. Y este proceso, claro, fue lentísimo. Una cosa de paciencia cósmica. Todo empezó con pequeñas arrugas, por llamarlas de alguna forma, en ese gas original. La gravedad, que es muy lista, se agarró a esas imperfecciones y empezó a tirar, a juntar más y más materia. Los halos de materia oscura funcionaron como trampas gigantes. Y así, durante millones de años, en silencio, la densidad en esos puntos no paró de crecer y crecer. Y ahora llegamos al que es probablemente el gran punto de inflexión de esta historia. El momento clave, ese instante en el que después de una eternidad de oscuridad, una única luz se atrevió a desafiar la noche por primera vez. Pensemos en la fecha, 200 millones de años después del Big Bang. En uno de esos grumos de gas que se habían ido formando, la presión y la temperatura se dispararon hasta tal punto que se encendió la mecha de la fusión nuclear. ¡Pum! Acababa de nacer la primera estrella. Pero cuidado, no nos imaginemos una estrella como nuestro Sol. ¿Qué va? Aquellas eran auténticos monstruos, gigantes descomunales, a lo mejor con 300 veces más masa, hechas solo de lo más básico, hidrógeno y helio. Brillaban con una fuerza salvaje y, claro, vivían a tope y morían muy jóvenes. Y aquí está lo más importante de todo. Su vida fue corta, sí, pero su legado es eterno. ¿Por qué? Porque en sus hornos nucleares fabricaron por primera vez los elementos más pesados, como el carbono o el oxígeno, y al morir, al explotar, los esparcieron por todas partes. Fueron como las primeras semillas de la vida, y con su luz empezaron a iluminarlo todo, acabando por fin con la era oscura. Y así, la luz empezó a reclamar su sitio. Poco a poco, las burbujas de luz de estas estrellas pioneras y de las primeras galaxias se fueron juntando, se fusionaron, hasta que esa noche cósmica interminable fue vencida. Para siempre. El universo, por fin, había aprendido a brillar. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Justo cuando parecía que ya lo entendíamos todo, que la gravedad era la dueña y señora del cosmos, la ciencia moderna descubrió un giro de guión. Uno totalmente inesperado.
A ver, durante casi todo el siglo XX la lógica era aplastante. La gravedad atrae las cosas, ¿no? Pues entonces, la expansión del universo, ese impulso inicial del Big Bang, debería ir frenándose, como cuando lanzas una pelota al aire, que sube, pero cada vez más despacio. Pues bien, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. En los años 90, un grupo de científicos que observaba supernovas muy lejanas se topó con una respuesta que lo ponía todo patas arriba. Y la respuesta fue un no rotundo. El universo no solo no se está frenando, es que se está acelerando. Cada vez va más rápido. ¿Y la causa? Pues resulta que es la fuerza que domina el cosmos. Casi el 70% de todo lo que existe es algo que hemos llamado energía oscura, una fuerza que está empujando todo, separándolo. ¿Y qué es? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Es una fuerza completamente misteriosa que hace justo lo contrario que la gravedad. Si la gravedad intenta juntar las cosas, la energía oscura las separa. Sin duda es uno de los mayores rompecabezas de la ciencia de hoy en día. Y todo esto nos trae ya a la parte final de nuestro viaje. Al momento de conectar esta historia tan grande, tan cósmica con nosotros mismos. Vamos a reflexionar un poco sobre qué pintamos en este universo tan misterioso y que no para de cambiar. Echemos un vistazo a todo el camino recorrido. Empezamos en el silencio absoluto de la era oscura. Pasamos por el fuego de esas primeras estrellas que cocinaron los átomos que hoy forman nuestros cuerpos y llegamos hasta la aparición de la conciencia. Es increíble, ¿verdad? Es una cadena de eventos, un hilo que no se ha roto nunca. Si lo vemos de esta manera, ese larguísimo periodo de oscuridad no fue tiempo perdido en absoluto, fue una fase necesaria. Fue el tiempo que el universo necesitó para aprender a organizarse, para juntar sus piezas, para prepararse para el futuro tan alucinante que tenía por delante. Y esta es la conclusión, que es poética pero a la vez es totalmente literal. Nosotros somos el resultado de todo ese proceso, somos átomos forjados en estrellas que nacieron después de eones de silencio. Somos conciencia, una conciencia que ha surgido en un cosmos que para poder brillar primero tuvo que ser oscuro. Y acabamos con esa pregunta en el aire, porque el misterio de la energía oscura está ahí para recordarnos algo, que por mucho que hayamos aprendido, el universo todavía se guarda sus secretos más profundos. La historia, desde luego, no ha hecho más que empezar.